La educación, capítulo 16. Biografías bíblicas. Por la fe conquistaron reinos, gobernaron con justicia. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Hebreos 12, 33 y 34. Como recurso educativo, no hay nada en la Biblia que sea más instructivo que sus biografías. Estas se distinguen de todas las demás porque son absolutamente veraces. Es imposible que una mente finita interprete exactamente en todos los aspectos lo que se desarrolla en otra. Solamente aquel que lee el corazón conoce la fuente secreta de los motivos y las acciones. Puede describir con absoluta fidelidad el carácter o presentar un compendio fidedigno de la vida de un ser humano. Esto solo puede encontrarse en la palabra de Dios. En la Biblia ninguna verdad se enseña con tanta claridad como esta. Lo que hacemos es resultado de lo que somos, en gran parte. Lo que nos ocurre es el resultado de nuestros propios pensamientos y acciones. La maldición nunca viene sin causa. Decid al justo que le irá bien. Ay del malvado, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Oye, tierra, yo traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Esta es una gran verdad y debe ser grabada en lo más íntimo de nuestro ser. Toda acción recae sobre el que la ejecuta. En cuanto a los males que aquejan nuestra vida, nunca debemos dejar de reconocer que son el resultado de lo que hemos sembrado. Sin embargo, no estamos sin esperanza. Jacob recurrió al fraude para adquirir la primogenitura que ya Dios le había prometido, y la cosecha que recogió fue el odio de su hermano. Durante 20 años de su destierro, fue defraudado y lo trataron injustamente, y al final se vio obligado a buscar seguridad en la fuga y recogió la segunda cosecha cuando vio reproducidas en sus hijos las debilidades de su propio carácter, fiel reflejo de cómo la vida nos retribuye. De impostor a príncipe. Pero Dios dice: porque no contenderé para siempre ni por siempre estaré enojado, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí, escondí mi rostro y me indigné, pero él, rebelde, siguió por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero lo sanaré y lo pastorearé. Le daré consuelo a él y a sus enlutados. Paz, paz, para el que está lejos y para el que está cerca, dice Jehová, yo lo sanaré. Jacob, en medio de todas las vicisitudes, no se desalentó. Se había arrepentido y trató de remediar el mal que le había hecho a su hermano. Y cuando se vio amenazado de muerte a causa de la ira de Saúl, buscó ayuda en Dios. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó y lo bendijo allí. Gracias al poder de Dios, el perdonado dejó de ser un impostor y se convirtió en un príncipe de Dios. No solamente se libró de la ira de su hermano, sino de sí mismo. El mal que dominaba su naturaleza fue quebrantado, su carácter fue transformado. Al final de su vida, Jacob lo comprendió todo. Al repasar su pasado, reconoció el poder sustentador de Dios, el Dios que me sostiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. Lo mismo ocurrió en el caso de los hijos de Jacob, es decir, la retribución del pecado por una parte y el arrepentimiento que da fruto de justicia para vida por la otra. Dios no anula sus leyes ni las contradice. No deshace la obra del pecado, la transforma. Por medio de su gracia, la maldición se convierte en bendición. De los hijos de Jacob, Leví fue uno de los más crueles y vengativos, uno de los dos máximos responsables de la alevosa matanza de los siquemitas. Las características de Leví reflejadas en sus descendientes acarrearon sobre ellos el decreto de Dios. Los apartaré en Jacob, los esparciré en Israel. Pero el arrepentimiento dio por resultado la reforma y mediante su fidelidad a Dios en medio de la apostasía de las otras tribus,
la maldición se transformó en una señal del más alto honor. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto de Jehová, para que estuviera delante de Jehová y lo sirviera, para bendecir en su nombre hasta el día de hoy. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Se las di para que me temieran, y él tuvo temor de mí, y ante mi nombre guardaba reverencia. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la maldad. Los levitas, como ministros del santuario, no recibieron tierras por heredad. Vivían juntos en ciudades apartadas para ellos, y se mantenían de las ofrendas y de los diezmos dedicados al servicio de Dios. Eran los maestros del pueblo, huéspedes de todas sus festividades, y eran honrados en todas partes como siervos y representantes de Dios. A toda la nación se le ordenó: ten cuidado de no desamparar al levita mientras vivas sobre la tierra. Por eso Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. La victoria por la fe. El caso de Israel ilustra la verdad de que cada cual como piensa dentro de sí, así es él. Cuando se encontraban en la frontera de Canaán, los espías, después de haberla recorrido, presentaron su informe. Entonces perdieron de vista la belleza y la fertilidad de la tierra por temor a las dificultades que supondría conquistarla. Las ciudades rodeadas de altas murallas, los guerreros gigantescos, los férreos carros de guerra hicieron vacilar su fe. Al excluir a Dios, la multitud se hizo eco de la decisión de los incrédulos espías. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Sus palabras resultaron ciertas. No pudieron subir y sus vidas se extinguieron en el desierto. Sin embargo, entre los 12 que habían explorado la tierra, hubo 2 que razonaron de otro modo. Más podremos nosotros que ellos, decían, considerando que la promesa de Dios era más poderosa que los gigantes, las ciudades amuralladas o los carros de guerra que se hicieron de hierro. Para ellos su palabra era cierta, aunque compartieron con sus hermanos los 40 años de peregrinación. Caleb y Josué entraron en la tierra prometida. El primero, tan valiente como cuando salió de Egipto con las huestes del Señor, pidió y recibió como heredad la fortaleza de los gigantes. Gracias al poder de Dios, expulsó a los cananeos, fue dueño de los viñedos y olivares que sus pies habían pisado. Aunque los cobardes y rebeldes perecieron en el desierto, los que tuvieron fe comieron las uvas de Escol. La Biblia presenta con toda claridad el peligro que implica apartarse, aunque sea solo por un momento, de la justicia, peligro que afecta tanto al culpable de la mala acción como a todos los que están al alcance de su influencia. El ejemplo tiene un poder extraordinario, y cuando se pone a disposición de las malas tendencias de nuestra naturaleza, su poder llega a ser casi irresistible. Ejemplos aleccionadores. La mayor de las fuerzas del vicio en nuestro mundo no es la vida inicua del pecador abandonado o del paria degradado, es la vida que parece virtuosa, honorable, noble, pero en la cual se fomenta un pecado, se abriga un vicio. Para el alma que lucha en secreto contra alguna fuerte tentación y tiembla al borde del abismo, semejante ejemplo es uno de los más poderosos incentivos para pecar. El que, dotado de elevados conceptos de la vida, la verdad y el honor, viola intencionalmente un precepto de la santa ley de Dios, pervierte sus nobles dones hasta convertirlos en una tentación para pecar. El genio, el talento, la compasión e incluso las acciones generosas y bondadosas pueden llegar a ser señuelos de Satanás para traer a las almas al abismo de la perdición. Por eso, Dios ha dado tantos ejemplos que muestran los resultados que puede acarrear un solo acto incorrecto, desde la triste historia de aquel pecado que trajo la muerte al mundo y toda nuestra desgracia con la pérdida del Edén, hasta la de aquel que por 30 piezas de plata vendió al Señor de la gloria. La Biblia está repleta de ejemplos que nos han llegado como advertencias puestas en las sendas
que se apartan del camino de la vida. También son una advertencia los resultados que nos sobrevienen al ceder una sola vez a la debilidad humana y al error por un momento de incredulidad. Por faltarle una vez la fe, Elías limitó la obra de su vida. La carga que había llevado en favor de Israel era pesada. Constantes habían sido sus advertencias contra la idolatría nacional y profunda su preocupación cuando durante los 3 años y medio de hambre esperó una señal de arrepentimiento. En el monte Carmelo fue el único que estuvo de parte de Dios. La idolatría fue demolida por el poder de la fe y la lluvia dio testimonio de las lluvias de bendición y aguardaban para ser derramadas sobre Israel. Luego, cansado y débil, Elías huyó ante las amenazas de Jezabel y solo en el desierto deseaba morir. Le faltó fe. No iba a poder completar la obra que había empezado. Dios le ordenó que ungiera a otro como profeta en su lugar. A pesar de todo, el Señor tuvo en cuenta la lealtad con que Elías le había servido. Elías no iba a perecer desalentado y solo en el desierto. No le tocaría descender a la tumba, sino subir con los ángeles de Dios a la presencia de su gloria. Estos casos nos enseñan lo que algún día todos comprenderemos, que el pecado a lo único que lleva es al oprobio y la perdición, que la incredulidad no es más que fracaso, pero que la misericordia de Dios llega hasta las mayores profundidades y que la fe eleva al alma arrepentida hasta compartir la condición de hijos de Dios. La disciplina del sufrimiento. Todos los que en este mundo prestan verdadero servicio a Dios y a la humanidad están siendo educados en la escuela del dolor. Cuanto mayor sea la responsabilidad y más elevada la posición, más difícil será la prueba y más severa la disciplina. Analicemos las biografías de José y Moisés, de Daniel y de David, y al comparar los primeros años de David con los iniciales de Salomón, fijémonos en cuáles fueron los resultados. Durante su juventud, David estuvo estrechamente relacionado con Saúl y su permanencia en la corte y su contacto con los miembros de la corte real le permitieron conocer la naturaleza de las ambiciones, los conflictos y las contradicciones ocultas bajo el brillo y la pompa de la realeza. Se dio cuenta de hasta qué punto es incapaz la gloria humana de infundir paz al alma y sintió alivio y alegría al regresar de la corte para volver a cuidar los rebaños. Cuando, debido a los celos de Saúl, tuvo que huir al desierto, David, desprovisto de toda ayuda humana, se apoyó con todas sus fuerzas en el Señor. La incertidumbre y las vicisitudes de la vida en el desierto, sus incesantes peligros, la necesidad de huir con frecuencia, el carácter de los hombres que se le unieron allí, todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, hacían aún más necesario un inquebrantable dominio propio. Aquellas vicisitudes despertaron y desarrollaron en él aptitudes que lo ayudaron a lidiar con la gente, solidarizarse con los oprimidos y odiar la injusticia. En los años de espera y peligro, David aprendió a buscar en Dios su consuelo, su sostén, su vida. Aprendió que únicamente mediante el poder de Dios podría llegar al trono y únicamente mediante la sabiduría divina podría gobernar con pericia. David se había formado en la escuela de las dificultades y el dolor, y por eso, aunque más tarde iba a ver manchada su reputación, mereció que se dijera de él: David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. La experiencia de Salomón. En los primeros años de la vida de Salomón faltó la disciplina de los primeros años de la vida de David. En cuanto a aptitudes, carácter y vida, parecía más favorecido que todos los demás.
de noble estirpe durante su juventud, ilustre en su adultez, amado por Dios, Salomón dio inicio a un reinado que auguraba grandes glorias y prosperidad. Las naciones se maravillaban del conocimiento y la perspicacia del hombre a quien Dios había dotado de admirable sabiduría, pero el orgullo de la prosperidad lo alejó de Dios. Salomón se apartó del gozo de la comunión divina para buscar satisfacción en la sensualidad. Él mismo escribió: acometí grandes obras, me edifiqué casas, planté viñas para mí, me hice huertos y jardines y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. Tuve muchas más vacas y ovejas que cuantos fueron antes de mí en Jerusalén. Amontoné también plata y oro y preciados tesoros dignos de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras y de toda clase de instrumentos musicales y gocé de los placeres de los hijos de los hombres. Fui engrandecido y prosperé más que todos cuantos fueron antes de mí en Jerusalén. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni privé a mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se gozaba en todo lo que hacía. Miré luego todas las obras de mis manos y el trabajo que me tomé para hacerlas, y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho, debajo del sol. Después volví a considerar la sabiduría, los desvaríos y la necedad. Pues, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después de este rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Por tanto, aborrecí la vida, asimismo aborrecí todo el trabajo que había hecho debajo del sol. Por medio de su amarga experiencia, Salomón conoció la vanidad de una vida que busca su mayor bien en los placeres terrenales. Construyó altares a dioses paganos solo para percatarse de cuán vana es la promesa de paz que ofrece al alma. En sus últimos años, Salomón apartó, cansado y sediento de las resquebrajadas cisternas de la tierra, y volvió a beber de la fuente de la vida. Inspirado por el Espíritu Santo, escribió para las futuras generaciones el relato de sus años malgastados, con sus lecciones de advertencia, y así, aunque su pueblo cosechó el mal que él había sembrado, la obra de la vida de Salomón no se perdió totalmente. Al final, la disciplina del sufrimiento completó su obra en él. Pero con semejante alborear, cuán glorioso hubiera podido ser el mediodía de su vida si Salomón hubiera aprendido en su juventud la lección que el sufrimiento había enseñado a otros. La prueba de Job. Para los que aman a Dios, a los que conforme a sus propósitos son llamados, el relato bíblico presenta una lección valiosa basada en el ministerio del dolor. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, testigos de que Él es bueno y que su bondad es suprema. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. El altruismo, principio básico del reino de Dios, concita el odio de Satanás, que niega la misma existencia de dicha virtud. Desde el comienzo del gran conflicto, Satanás ha tratado de demostrar que los principios que constituyen el fundamento de las acciones de la divinidad son egoístas, y califica del mismo modo a todos los que sirven a Dios. La obra de Cristo y la de todos los que llevan su nombre consiste en refutar las acusaciones de Satanás. Jesús se hizo hombre para darnos, mediante su propia vida, un ejemplo de altruismo, y todos los que aceptan este principio necesitan ser colaboradores con él y demostrarlo en la vida práctica. Escoger lo justo simplemente por eso, porque es justo, ponerse de parte de la verdad, aunque cueste sufrimiento y sacrificio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Su salvación de mí vendrá, dice Jehová.
Casi al principio de la historia de este mundo se desarrolló la vida de alguien que fue víctima de esta contienda de Satanás, de Job, el patriarca de Uz. El testimonio del escudriñador de corazones fue: no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás pronunció una despectiva acusación contra este personaje. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado tú de protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Él está en tus manos, pero guarda su vida. Después que le fuera permitido, Satanás le quitó a Job todo lo que poseía: ganados, rebaños, siervos, siervas, hijos e hijas, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Luego se añadió otro ingrediente amargo a su copa. Sus amigos, que consideraban la adversidad como una retribución del pecado, afligieron con sus acusaciones su espíritu herido y abrumado. Aparentemente abandonado por el cielo y por la tierra, pero con fe firme en Dios y consciente de su integridad, clamó con angustia y perplejidad: mi alma está hastiada de mi vida, ojalá me escondieras en el Seol, me ocultaras hasta apaciguarse tu ira, ojalá me pusieras plazo para acordarte de mí. Yo grito agravio, pero no se me oye, doy voces, pero no se me hace justicia. Me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Mis parientes se detienen, mis conocidos se olvidan, los que yo amo se vuelven contra mí. Vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su morada. Si me dirijo al oriente, no lo encuentro. Si al occidente, no lo descubro. Si Él muestra su poder en el norte, yo no lo veo, ni tampoco lo veo si se oculta en el sur. Mas Él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a mi Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otros. Job fue tratado en conformidad con su fe. Si me prueba, dijo, saldré como oro. Así ocurrió. Por medio de su paciente resistencia, vindicó su propio carácter y de ese modo el carácter de aquel de quien era representante. Y Jehová le quitó la aflicción y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Jonatán y Juan el Bautista. Entre los que por su abnegación han comprendido los sufrimientos de Cristo, figuran los nombres de Jonatán y de Juan el Bautista, uno en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo. Jonatán, que por nacimiento era el heredero del trono, sabía que había sido privado de él por decreto divino. Sin embargo, fue el más entrañable y fiel amigo de David, su rival. Jonatán arriesgó su propia vida para proteger la de David. Y no obstante, Jonatán fue fiel a su padre Saúl en los sombríos momentos de la decadencia de su poder, y finalmente sucumbió al lado de este. El nombre de Jonatán está registrado en el cielo y en la tierra
es un testigo de la existencia y el poder del amor abnegado. Cuando Juan el Bautista apareció como heraldo del Mesías, conmovió a la nación. Multitudes formadas por todo tipo de gente seguían sus pasos de un lugar a otro, pero todo cambió cuando llegó aquel de quien había dado testimonio. Las multitudes siguieron a Jesús y el trabajo de Juan parecía haber llegado a su fin. Sin embargo, su fe no vaciló. Es necesario que Él crezca, dijo, y que yo disminuya. Transcurrido el tiempo, no se estableció el reino que Juan había esperado confiadamente. En la celda en la que arrojó Herodes, privado del aire vivificador y de la libertad del desierto, esperó y veló. No hubo despliegue de armas, ni se hicieron pedazos las puertas de la prisión, pero la curación de los enfermos, la predicación del Evangelio, la restauración de las almas de los hombres dieron testimonio de la misión de Cristo. Solo en la celda, al ver a qué fin semejante al de su maestro lo conducía su senda, Juan aceptó su destino, la comunión con Cristo en el sufrimiento. Los mensajeros celestiales lo acompañaron hasta el sepulcro. Los seres del universo, caídos y no caídos, fueron testigos de la reivindicación de su servicio abnegado. Y en todas las generaciones que han surgido desde entonces, las almas sufrientes han sido consoladas por el testimonio de la vida de Juan. En la cárcel, en el patíbulo, en la hoguera, los hombres y mujeres han sido fortalecidos a través de los siglos de tinieblas por el recuerdo de aquel de quien Cristo declaró: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados. No aceptó el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes y, a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros.